Bienvenidos viajeros de lo desconocido a Folclor Macabro. Este es un santuario para las historias que susurran desde la penumbra, aquellas que llevan el sello indeleble de lo vivido. En esta ocasión nos adentramos en los lugares donde la vida y la muerte libran su batalla más íntima. Los hospitales. Recintos de esperanza, pero también de dolor extremo, de miedo y de últimas despedidas. No es de extrañar que muchas de estas construcciones se conviertan en imanes para lo inexplicable, atrapando ecos de tragedias pasadas en sus paredes. De todos, los más inquietantes suelen ser aquellos que se alzan en el silencio de la noche, en pueblos olvidados donde la razón a veces cede su trono a la superstición. Esta es la primera de varias confesiones. La historia que escucharán a continuación le pertenece a un joven médico mexicano llamado Pablo, un hombre que, durante sus prácticas universitarias, aprendió que hay diagnósticos que no figuran en ningún manual y sonidos cuyas causas no puede explicar la ciencia. Pablo, quien en ese entonces era un estudiante de medicina con más teoría en la cabeza que experiencia real en el mundo, fue enviado a realizar sus guardias rurales a un pequeño pueblo mexicano, un lugar con muchas precariedades, entre ellos los cortes de luz. Era común que se fuera por varias horas de vez en cuando. Trabajar allí era un reto logístico, un volver a los fundamentos de la profesión, donde el instinto y los sentidos primaban sobre la tecnología. Su primera guardia completa, aquella en la que debía pernoctar dentro del centro de salud, llegó con una advertencia que en su momento desestimó como un simple cuento de pueblo. Una enfermera mayor, una mujer cuyo rostro estaba marcado por las arrugas de incontables turnos nocturnos, lo tomó del brazo con una seriedad que no admitía réplica. «Oye, muchacho», le dijo en voz baja, «para que no vayas a asustarte. Aquí, cuando cae la noche, a veces se escuchan cosas». Pablo sonrió intrigado. «¿Cosas? ¿Cómo qué?» «El llanto de mujer, gritos de niños. No les hagas caso. Por suerte, a nosotros no se nos aparece nada aquí adentro, pero podemos escucharlos». Él asintió con condescendencia, convencido de que se trataba de la superstición de una mente anciana que confundía los sonidos del viento o los animales con fantasmas. No podía estar más equivocado. Ese viernes en la noche lo comprobaría. El centro de salud se vio desbordado por las emergencias. Primero, una mujer con un parto complicado, cuyo bebé venía de pie. Poco después llegaron varias personas involucradas en un accidente automovilístico, uno de los cuales requirió una intervención de emergencia para estabilizarlo. Fue una batalla contra el tiempo, un torbellino de adrenalina y profesionalismo que dejó exhausto a todo el personal. Para las 3 de la mañana finalmente había llegado la calma. Los pacientes más graves habían sido trasladados a un hospital mejor equipado y, como si obedeciera a una señal, la luz se fue, sumiendo el mundo en una oscuridad casi absoluta, agotados. Pablo, un médico a punto de jubilarse, 3 enfermeras y el vigilante del lugar, decidieron sacar unas colchonetas al patio exterior para dormir. El aire fresco era un alivio comparado con el ambiente cargado de desinfectante y sudor del interior. A la media hora, cuando el sueño empezaba a vencerlos, escucharon el primer ruido. Era un llanto, claro, desgarrador, inconfundiblemente femenino. No era el quejido de un animal, sino el dolor profundo de una mujer. Y entre sollozos se podían distinguir palabras, frases entrecortadas que flotaban en la noche. «Dios mío, ¿por qué a mí? Ven». Pablo se incorporó, su corazón martilleándole el pecho. Pero su sorpresa fue mayor al ver la reacción de sus compañeros. Una de las enfermeras más jóvenes, Laura, suspiró hondo y murmuró con fastidio. Ya empezó la desconsolada. «¿La qué? ¿Es una mujer que vive cerca?», preguntó Pablo, confundido por su tranquilidad. Fue el viejo doctor quien, con voz cansada, le aclaró la situación. «No, hijo. Al principio también pensábamos eso. Las casas más cercanas están a 50 metros o más, y ese llanto se escucha cerca. La recomendación es no seguirla. Nunca». Antes de que Pablo pudiera procesarlo, nuevos sonidos se sumaron a la macabra sinfonía. Gritos de niños. No eran de juego, sino gritos de terror puro, agudos y desesperados. Lo más aterrador, notó Pablo con un escalofrío, era que parecían provenir de lugares diferentes, como si varios pequeños estuvieran siendo acosados desde distintos puntos de la negrura. «Dios mío, ya hoy no dormimos», exclamó el doctor, frotándose el rostro con las manos, más molesto que aterrorizado. Pablo estaba atónito. La aparente indiferencia de los demás le resultaba casi tan perturbadora como los sonidos mismos. Estaban incómodos, sí, incluso molestos, pero no mostraban el puro terror que él sentía crecer en su interior. Y entonces la experiencia se volvió personal. Entre el llanto de la mujer y los gritos de los niños, escuchó con total claridad que una voz débil y lejana pronunciaba su nombre.
Pablo. ¿Lo oyeron?, dijo su voz temblorosa. Están diciendo mi nombre. La enfermera mayor lo miró con una mezcla de lástima y resignación. Todos escuchan que llaman su nombre, hijo. Es parte de la jugarreta. A todos nos ha pasado. Él se negó a creerlo. Solo escuchaba el suyo. Era una llamada dirigida específicamente a él. Mientras los demás, con un estoicismo nacido de la repetición, comenzaron a rezar en voz baja, siguiendo el consejo de la enfermera mayor. Pablo se sentía confundido. Su mirada, nublada por el miedo, escudriñó la oscuridad más allá del cercado. Y entonces lo vio. Un par de puntos brillantes, de un color amarillo pálido y antinatural, lo observaban fijamente desde la negrura. Eran fijos, intensos. Lo aterrador fue calcular la altura. Estaban a casi 2 metros del suelo, demasiado altos para cualquier criatura de la región. Parecían los ojos de alguien o de algo alto, muy alto. Observándolos con una curiosidad gélida, lo comprobó a la mañana siguiente, al no encontrar ningún árbol o estructura donde algo o alguien pudiera haberse encaramado. El resto de la noche fue una vigilia larga y tensa. Los sonidos cesaron casi 1 hora y media después, cuando los rezos terminaron. Al día siguiente, exhausto y aún conmocionado, Pablo buscó respuestas. Fue entonces cuando Ramón, el vigilante, le explicó el porqué de las cruces de madera clavadas en el cercado del perímetro. «Por eso esas cosas no entran, muchacho», le dijo el hombre, señalando una de las cruces. «El padre del pueblo viene cada mes a bendecir el lugar. Es para protección. Lo que oyes y ves puede molestar desde lejos, pero la barrera los mantiene afuera». Afortunadamente para la cordura de Pablo, aquello no fue un evento frecuente. El resto de su estancia en el pueblo transcurrió sin nuevos incidentes paranormales. Pero la lección quedó grabada en su memoria. A veces, las peores pesadillas no ocurren en los sueños, sino en la vigilia de una noche sin luz. Y a veces, la única explicación que encuentra un hombre de ciencia es la que ha existido desde tiempos inmemoriales: la fe, representada en unas simples cruces de madera, como el último bastión contra lo desconocido. La siguiente historia es un poco diferente, pues no trata de un fenómeno que siempre estuvo ahí, latente. Es una advertencia sobre invitar deliberadamente a lo desconocido, sobre cómo un acto de aburrimiento y bravuconería juvenil puede abrir una puerta que nunca debió ser tocada. Una puerta que, una vez abierta, es tremendamente difícil de cerrar. La siguiente confesión nos llega desde otro hospital en México, de la voz de una enfermera cuya identidad prefiere mantenerse oculta y a quien llamaremos Valentina. Ella y sus compañeros aprendieron de la manera más dura que algunos juegos en ciertos lugares no son simples pasatiempos. Valentina y sus compañeros eran por entonces unos novatos en el mundo de la medicina. Acababan de empezar la carrera, llenos de un idealismo que chocaba frontalmente con la cruda realidad de las guardias nocturnas. Para combatir el sueño abrumador y la monotonía de las largas jornadas, probaban de todo: café en exceso, conversaciones interminables y, en ocasiones, juegos tontos. Con el tiempo, como todo profesional de la salud aprende, descubrirían que la estrategia más sabia es dormir cuando el cuerpo y la situación lo permiten. Pero en esa etapa de inocencia, Valentina y su grupo aún creían que podían vencer al cansancio con pura fuerza de voluntad. Fue en una de esas noches eternas cuando a una de sus compañeras más extrovertidas, Carolina, se le ocurrió una idea que marcaría un antes y un después. A Carolina le apasionaba lo paranormal. Devoraba todo tipo de contenido sobre historias de terror, aunque, como ella misma admitía, nunca había experimentado nada directamente. Esa noche llegó al hospital con una ouija. No era un improvisado tablero de cartón, sino una tabla de madera pulida, con las letras y números grabados, bien hecha, acompañada de una pequeña plancha en forma de corazón. «Va a ser divertido», insistió ante las miradas de escepticismo y aprensión de algunas, el aburrimiento y la presión social, especialmente entre los chicos del grupo, que se retaban entre sí para aparentar una valentía que no sentían. Hicieron el resto. Lo que empezó como un rechazo general terminó con un círculo de unos 6 o 7 estudiantes agrupados alrededor de la tabla en una sala de descanso vacía, mientras otros observaban desde la puerta, incrédulos pero curiosos. Los primeros minutos fueron una farsa. Era evidente que alguien o varios empujaban la plancha para asustar a los demás. Las risas nerviosas llenaban la sala, pero luego hubo un momento de silencio incómodo. La planilla pareció adquirir vida propia, deslizándose con una fluidez extraña entre las letras. Una tensión genuina comenzó a apoderarse del grupo. Fue entonces cuando Ricardo, uno de los observadores, decidió gastar una broma y gritó a todo pulmón:
El hechizo se rompió. Los participantes, más enfadados que asustados por el susto, se levantaron de un salto, riendo a carcajadas forzadas y haciendo un ruido considerable. El escándalo atrajo las quejas de un médico de guardia, quien los regañó. La ouija fue guardada de inmediato y, sintiéndose algo tontos, todos se levantaron para continuar con sus rondas, atribuyendo la experiencia a la sugestión y a sus propias travesuras. La noche continuó con normalidad, o eso creyeron, porque la cosa en realidad no había hecho más que empezar. Y el verdadero problema no fue el juego en sí, sino lo que inadvertidamente lograron atraer. A los pocos días comenzaron los avistamientos. El hospital donde Valentina realizaba sus prácticas no tenía, curiosamente, una reputación previa de estar embrujado. Algo raro para un lugar de su naturaleza, quizás en la morgue. Como en todos, circulaban sus propios relatos, pero en las plantas de pacientes y pasillos principales no. Hasta entonces, todo empezó de forma sutil. De reojo, alguien veía una figura humana cruzar rápidamente el fondo de un pasillo desierto. Al principio, nadie le prestaba verdadera atención. Eran turnos nocturnos. La fatiga y el cansancio puede alterar la percepción, pero los reportes se hicieron más frecuentes. No era una alucinación aislada. Varias personas en diferentes turnos comenzaron a notar la misma presencia. Una figura que aparecía siempre en la periferia de la visión, que se movía de noche y que no coincidía con ningún miembro del personal médico o de vigilancia. Lo más inquietante era su forma de moverse. Algunos decían que caminaba a una velocidad imposible. Otros, los que lo vieron más de cerca, juraban con convicción que no caminaba, sino que se deslizaba, como si sus pies no tocaran el suelo. Valentina, escéptica por naturaleza, atribuyó estos comentarios a la sugestión hasta que ella misma fue testigo. Fue durante una ronda a las 3 de la mañana. Al doblar hacia el pasillo de la zona de pediatría, vio, claramente, la silueta de un hombre a unos 30 metros de distancia. La descripción que luego compartiría coincidía con la de los demás. Era un hombre delgado hasta la extenuación, de estatura media que parecía tener una edad avanzada. Llevaba el cabello liso y canoso, peinado con raya al lado, y vestía una camisa azul claro y un pantalón de vestir. Pero fue su manera de moverse lo que la impresionó. La figura no alternaba las piernas. Se desplazaba con una fluidez espectral, un deslizamiento uniforme y silencioso que no era normal. En un parpadeo había desaparecido en la intersección del pasillo. Nunca habían visto a un paciente o familiar con esa descripción. Los accesos estaban restringidos después del horario de visita y ningún hombre mayor, tan delgado y con ese atuendo, formaba parte del personal. La situación escaló de los avistamientos a los incidentes. Una atmósfera de miedo comenzó a impregnar los pasillos, y con el miedo llegaron los accidentes. No eran tragedias mortales, sino una racha de mala suerte agresiva y dirigida. Quienes veían a la figura invariablemente sufrían un percance minutos después, una caída inexplicable por las escaleras, un tropiezo con un carro de medicamentos que se salía de su ruta, puertas de ascensores que se atascaban dejando a la persona atrapada durante largos minutos en completa oscuridad. El ambiente se envenenó. Los murmullos crecieron y las miradas de reproche comenzaron a dirigirse hacia Valentina y demás compañeros. «Fue ustedes», les decían algunos en voz baja. «Lo atrajo con su juego». Otros, los más racionales, lo tachaban de simple histeria colectiva. No obstante, para Valentina, que se consideraba una persona terrenal y nada crédula, la evidencia de sus propios ojos era innegable. Ella lo había visto y sabía con una completa certeza que no era su imaginación. Fueron las enfermeras mayores, mujeres curtidas en 1000 batallas contra la muerte, quienes decidieron tomar cartas en el asunto, no con investigaciones paranormales, sino con la herramienta más antigua que conocían, la fe. Organizaron rosarios durante el turno nocturno. Al principio, la entidad, o lo que fuera, pareció enfurecerse con estas demostraciones de fe. Durante los primeros rosarios, las luces parpadeaban violentamente o se apagaban por completo, y objetos pequeños, un termómetro, una taza, una carpeta, salían volando de las mesas sin explicación alguna. Pero las mujeres no se amedrentaron. Persistieron. Rezaban con una devoción ferviente, sus voces uniéndose en un murmullo poderoso que recorría los pasillos, y poco a poco la paz comenzó a regresar. Los avistamientos del hombre delgado se hicieron cada vez más esporádicos. Los accidentes cesaron. La atmósfera pesada se disipó, dejando atrás el agotamiento normal de un hospital. Con el tiempo, la costumbre se institucionalizó. En las noches, quienes tenían un momento libre se reunían brevemente para rezar un rosario, no por obligación, sino por una necesidad tácita de protección.
y lo que sea que hubieran atraído con aquel juego de Ouija, con el tiempo, parece haberse alejado. Valentina, ahora una doctora con años de experiencia, trabaja en ese mismo hospital. El recuerdo de aquel episodio se había difuminado con los años, convertido en una anécdota oscura que rara vez recordaba, hasta que no hace mucho escuchó la conversación de un paciente anciano con una enfermera joven, una que no había estado allí en esos días. «Disculpe, señorita», dijo el anciano con voz temblorosa. «No quiero ser una molestia, pero ¿quién es ese hombre que siempre pasa por el pasillo en las noches? Camina muy rápido, casi no se le ven los pies, y la verdad me da un poco de miedo». Valentina comprendió, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que la puerta que creían cerrada nunca lo hizo del todo, solo se mantuvo a raya. El relato que sigue no pertenece a un médico o una enfermera, sino a alguien cuya labor transcurre entre cables, servidores y pantallas. Es de Damián, un ingeniero de sistemas latino que, durante los últimos 6 años, ha trabajado en el departamento de TI de un vasto sistema hospitalario en Estados Unidos. Durante 4 de esos años, Damián fue técnico de campo, un soporte de nivel 2 que luego ascendió a jefe de técnicos. Su vida transcurría entre los pasillos blancos y el zumbido constante de los equipos. Su presencia en el hospital era ineludible, de lunes a viernes en planta, más un sistema de guardias rotativas de 24 horas. Incluso durante el punto álgido de la pandemia, cuando el resto de sus compañeros de departamento comenzaron a trabajar cómodamente desde casa, Damián y su equipo de técnicos siguieron allí, asegurándose de que la columna vertebral tecnológica del hospital no colapsara. Este último detalle, él siempre lo recalca, le parece profundamente relevante, porque fue en esos momentos de silencio sepulcral y máxima tensión, cuando la muerte merodeaba con más insistencia, cuando lo que ya era extraño se volvió palpable, aunque las anomalías empezaron mucho antes. El primer hospital donde Damián trabajó, uno de tamaño mediano dentro del sistema, ya tenía su buena dosis de residentes no registrados. No era algo de película. No había sombras persiguiéndolo por los pasillos ni voces que susurraban su nombre. La rareza era más sutil, más insidiosa. Una serie de fallos en la matrix de la realidad que se acumulaban en la periferia de la conciencia. Lo más desconcertante de esa etapa ocurrió durante un proyecto de renovación. El hospital decidió convertir la antigua unidad de cuidados intensivos en una nueva y flamante sala de cateterismo. Damián y su equipo eran los responsables de toda la infraestructura tecnológica. Una vez que las paredes fueron pintadas y el nuevo equipo médico instalado, llegó el turno del sistema de llamada de enfermería. Era un sistema moderno, donde cada habitación tenía un botón para que el paciente solicitara asistencia, conectado directamente a una centralita. El mismo día en que los proveedores terminaron la instalación y realizaron las pruebas básicas, comenzaron las llamadas fantasma. La centralita empezó a recibir señales intermitentes de las habitaciones de la nueva sala de cateterismo. El problema era que esas habitaciones estaban vacías. No solo no había pacientes, no había personal asignado, ni camas, ni siquiera material médico. Eran salas inertes esperando su inauguración oficial. En más de una ocasión, el jefe de proyecto, un hombre pragmático y escéptico, recibía la alerta y entraba corriendo a la habitación de origen de la llamada, seguro de encontrar a uno de los técnicos de Damián jugando con los botones o realizando una prueba no autorizada. Pero siempre se encontraba con lo mismo: una habitación en penumbra, silenciosa y completamente vacía. Los únicos que tenían acceso en ese momento eran el personal de TI, y todos estaban contiguamente en otra ala, terminando la instalación de los ordenadores. Esa fue la primera vez que Damián sintió un escalofrío que no provenía del aire acondicionado. Algo o alguien estaba probando el nuevo sistema desde el otro lado. Después de la apertura oficial de la sala, la rareza no solo continuó, sino que se intensificó. Las llamadas fantasmas persistían, pero ahora se sumaban otros fenómenos. El episodio que marcó a Damián de manera indeleble ocurrió unos meses después. Le asignaron solucionar un problema de red en una habitación donde, según le comentó una enfermera de turno, hubo una emergencia médica pocos días atrás. El paciente, un señor mayor, no había logrado superarla. Damián entró a la habitación con su carrito de herramientas. El espacio estaba limpio y ordenado, pero una sensación de pesadez flotaba en el aire. Se dedicó a su tarea. El puerto de red de la pared indicaba tener conexión. La VLAN era la correcta. El ordenador original había sido formateado y probado, e incluso habían llevado un equipo nuevo.
pero la conexión fallaba sistemáticamente. Mientras estaba arrodillado, revisando el cableado detrás de un mueble, la puerta de la habitación se cerró de un golpe seco. Se quedó paralizado. Era una puerta que se abría hacia adentro, y él la tenía abierta de par en par, asegurándola con la cuña de goma que siempre llevaba. Para cerrarla, alguien tendría que haber estado dentro de la habitación, quitado la cuña y empujado la puerta, o haberla agarrado desde fuera con fuerza. No había nadie en el pasillo, ni corrientes de aire. Al levantarse notó un segundo cambio. La temperatura había descendido de forma brusca y localizada, como si un foco de frío se hubiera encendido justo en el centro de la estancia, y entonces su mirada cayó sobre la cama vacía. En el centro del colchón, limpio y recién puesto, había una hendidura clara y definida, la marca de un peso que se había sentado en el borde. Fue esa imagen la que quebró su compostura profesional. No gritó, pero una oleada de puro terror instintivo lo recorrió. Agarró su teléfono y su radio, dejando atrás el carrito con todas sus herramientas costosas, y salió de la habitación a un paso que fue rápidamente una carrera. Encontró a un grupo de enfermeras y auxiliares en su puesto. Jadeante les dijo: «Necesito que alguien saque mis cosas de la habitación 304. No voy a volver a entrar ahí solo». Las miradas que intercambiaron no fueron de burla en un principio, sino de un reconocimiento cansado. Luego, sí, se rieron, pero era una risa nerviosa, de complicidad. «La cerraron otra vez, ¿no?», le dijo una de las enfermeras veteranas. «No te preocupes, mandaremos a los de limpieza. A esa habitación no le gusta que mantengan la puerta abierta». Fue la primera vez que Damián entendió que no estaba loco, sino que se había topado con una de las reglas no escritas del hospital. Con los años, Damián ascendió a gerente de proyectos y fue transferido al hospital principal del sistema, el más antiguo y con más historia. El edificio original del campus se había construido hacía más de un siglo. Ahora, el lugar era un laberinto de 9 edificios con edades que oscilaban entre los 100 y los 2 años, más varios anexos alquilados para consultas y oficinas. Era en el edificio primigenio, una estructura de piedra y pasillos angostos, donde el personal contaba las historias más escalofriantes. El último piso de ese edificio era una leyenda en sí mismo. En su momento había funcionado prácticamente como un lujoso apartamento para el médico fundador del hospital. Ahora se usaba como una suite de oficinas administrativas. Como era de esperar, solo estaba ocupado en horario de 9 a 5, entre semana. El jefe de seguridad del hospital, un ex policía llamado Glenn, se había convertido en una especie de amigo para Damián, y fue él quien le contó los problemas que tenían. Con frecuencia, la centralita de seguridad recibía llamadas internas desde ese piso, siempre fuera del horario laboral. Lo peculiar no era solo el origen, sino el protocolo de acceso. Solo se podía llegar a ese piso pasando la tarjeta de identificación por un lector especial en el ascensor. Muy pocas personas, aparte del personal administrativo de alto rango, tenían esa credencial. Cada vez que recibían una llamada, enviaban a un guardia a verificarlo y siempre encontraban las oficinas cerradas, las luces apagadas y completamente vacías. Una tarde, cerca de las 6:00, Damián estaba en su oficina, que estaba justo al lado de la sala de vigilancia y centralita de seguridad. Glenn lo llamó por el pasillo. «Oye, Damián, ven, que está sonando la línea del piso del fundador». Corrió hacia la sala. Glenn esperó a que llegara para poner la llamada en altavoz. La línea no estaba muerta. Había estática, pero por encima de ella se escuchaba una voz. Era lejana, como si hablara desde el otro extremo de una habitación grande y ligeramente distorsionada. Pero las palabras eran perfectamente inteligibles. «Ayúdenme, estoy perdida». La voz, que sonaba anciana y desesperada, repitió la frase una y otra vez hasta que la llamada se cortó de repente. Damián se quedó mirando el teléfono. Luego a Glenn. «¿Siempre es lo mismo?». «Siempre», confirmó el jefe de seguridad con un gesto grave. Las mismas palabras. «Ayúdenme, estoy perdida. Hemos revisado cámaras, lectores de tarjeta. No hay nada». Es como si el propio piso llamara pidiendo auxilio. Damián nunca llegó a ver nada directamente en aquel piso, pero la sensación siempre era opresiva. En una ocasión tuvo que configurar una estación de acoplamiento para el portátil de un nuevo director. Aunque estaba solo, la certeza de ser observado era tan intensa que casi podía sentirlo como un peso físico. No era una sensación maligna, sino profunda y tristemente solitaria, como un eco de confusión atrapado en el tiempo. Otra zona caliente era una pasarela aérea que conectaba su hospital con un hospital infantil cercano, utilizada para trasladar emergencias que su UCI no podía manejar. Una noche, junto a 2 de sus técnicos, Damián atravesaba este pasillo iluminado por luces fluorescentes. Ambas puertas de acceso, la de su edificio y la del hospital infantil, estaban cerradas.
A mitad del trayecto, los tres se detuvieron al unísono. Claramente proveniente de la nada, se escuchó el llanto desconsolado de un bebé. El sonido era agudo, claro, y se desvanecía tan pronto como aparecía. Se miraron, confirmando con el pálido terror en sus rostros que no había sido una ilusión auditiva. Los tres lo habían oído. Era un llanto que cruzaba las barreras de los mundos. Pero la experiencia más nítida, la que aún le eriza la piel al recordarla, ocurrió en la unidad de diálisis. Toda una planta del hospital está dedicada a pacientes renales, con una gran sala abierta de diálisis y varias habitaciones privadas en los laterales. Damián estaba actualizando un ordenador en una de estas habitaciones. Dentro había un paciente, pero estaba sedado y dormido profundamente, así que trabajó en silencio para no molestarlo. De repente, oyó el chirrido de los goznes de la puerta. Se giró extrañado porque la puerta ya estaba abierta. Una mujer había entrado. Era una enfermera, pero su uniforme lo dejó desconcertado. Llevaba una camisa blanca impecable y una falda plisada que le llegaba por debajo de la rodilla, un gorro blanco y rígido en la cabeza, un atuendo que no se veía en los hospitales modernos desde hacía décadas. Las enfermeras de hoy visten pijamas quirúrgicos cómodos. La mujer no le dirigió la palabra, ni siquiera lo miró. Con una calma etérea, se acercó al paciente dormido, le tomó el pulso con gestos expertos, le ajustó la sábana y ahuecó suavemente la almohada bajo su cabeza. Su expresión era serena, dedicada. Luego dio media vuelta y salió de la habitación con pasos silenciosos, sin haber reconocido en ningún momento la presencia de Damián. Él, aturdido, asomó la cabeza por la puerta para ver hacia dónde se dirigía. El pasillo estaba completamente vacío. No había ruido de pasos ni puertas cerrándose. La enfermera se había esfumado. Terminó su trabajo con la mente en blanco, el susto posponiéndose por la incredulidad. Fue directamente a hablar con la supervisora de la planta, una mujer con fama de no creer en tonterías. «Disculpe», le dijo. «Acaba de entrar una enfermera con un uniforme antiguo a la habitación del señor Davis. ¿Sabe quién es?». La supervisora lo miró, y poco a poco su expresión seria se transformó en una sonrisa cansada y un poco resignada. «¿Ah, sí? ¿La viste? Uniforme blanco con falda, gorra». Damián asintió. «Bueno, nadie la ha visto en más de un mes», continuó la supervisora. «Teníamos la esperanza de que por fin se hubiera ido». La frase, dicha con la naturalidad con la que se comenta una baja de personal, le dejó sorprendido. Le explicó que esa enfermera era un fenómeno conocido y hasta cierto punto aceptado en la planta de nefrología. Aparecía esporádicamente, siempre para atender o reconfortar a un paciente, para luego desaparecer sin dejar rastro. No era una amenaza, era un eco de un deber tan fuerte que había trascendido la muerte misma. Para Damián fue la confirmación definitiva. En aquellos lugares donde la vida pende de un hilo, el velo que separa lo que es de lo que fue es tan delgado como la más fina seda, y a veces, sin querer, se puede ver a través de él. Si tienes una historia que compartir, no dudes en enviarla al correo o por mensaje privado en TikTok o Instagram. Todos los enlaces estarán en la descripción. Si te están gustando los relatos, deja un me gusta y un comentario. De esta manera me ayudas a crecer. El siguiente relato le pertenece a Felipe, un hombre que, tras una complicación menor de salud, pasó unos días en un hospital público de Colombia. Su experiencia no giró en torno a su propia recuperación, sino a lo que fue testigo de lo que ocurrió en una de las camas donde estaba, una vez que su ocupante original partió de este mundo. Felipe había sido ingresado en una sala compartida, un espacio amplio y funcional donde varias camas se alineaban en dos filas, una frente a la otra. La atmósfera era la habitual, el zumbido bajo de los equipos, el susurro de las batas del personal sanitario y la respiración entrecortada de los enfermos. Una tarde, ingresaron a un hombre en estado crítico. Lo trajeron directamente de quirófano, donde habían intentado reparar los estragos de una emergencia que Felipe nunca llegó a conocer. El hombre estaba inconsciente, conectado a una maraña de tubos y cables que parecían ser lo único que lo mantenía con vida. Durante horas, el personal médico entró y salió de la sala con rostros graves, monitoreando signos vitales, ajustando dosis. Felipe, postrado en su cama, fue un espectador involuntario de esa batalla silenciosa. Observó la dedicación de los médicos, la tensión en los ojos de las enfermeras. Finalmente llegó un momento en que la actividad cesó. Un médico, con un suspiro cargado de fatiga y resignación, pronunció unas palabras en voz baja a la enfermera a su cargo. Luego, con un respeto solemne, desconectaron los equipos que ya no emitían señales de vida y cubrieron el cuerpo con una sábana blanca. Los camilleros no tardaron en llegar y llevárselo.
La cama, ahora vacía y recién limpiada, quedó como un mudo recordatorio de la fragilidad humana. La noche cayó sobre el hospital. Felipe, aún conmocionado por lo presenciado y molestado por su propio dolor, se encontraba en un estado de somnolencia intranquila. No podía dormir. Las pastillas para el dolor calmaban sus molestias físicas, pero no lograban acallar la mente. El suero que goteaba en su vía intravenosa era principalmente hidratante y con vitaminas. Los sedantes más fuertes ya habían sido suspendidos. Estaba cansado pero lúcido. Fue entonces, en la quietud profunda de la madrugada, cuando su mirada casi por inercia se posó en la cama vacía. Al principio, pensó que era un efecto de su agotamiento, un juego de sombras creado por la tenue luz del pasillo que se filtraba por la puerta entreabierta. Pero no. La sábana blanca que cubría el colchón se movió. No fue un simple temblor, sino un retorcimiento lento y ondulante, como si alguien o algo se estuviera revolviendo debajo de ella. Atrapado e incómodo, en la tela se tensaban algunos puntos y era sumamente notable la forma de manos y antebrazos que se marcaban, como las de alguien queriendo salir de la sábana. Felipe contuvo la respiración, sus dedos aferrándose a las sábanas de su propia cama. Estaba completamente despierto. No había entrado nadie a la habitación. El movimiento bajo la sábana continuó, un espectáculo mudo y grotesco. En un momento el centro de la cama se hundió con fuerza, como si un peso invisible se hubiera sentado de golpe en el borde. La sábana se estiró y contorsionó, manteniendo la forma de un cuerpo ausente durante unos segundos, antes de relajarse lentamente, solo para volver a agitarse minutos después. El corazón de Felipe martilleaba en su pecho. Miró furtivamente a los otros pacientes en la sala. La mayoría dormía profundamente, sumidos en sus propios sueños febriles o en el letargo de la medicación. Pero dos de ellos, un hombre mayor en la cama del fondo y un joven cerca de la ventana, también estaban despiertos. Sus ojos, bien abiertos y brillantes por el terror, estaban fijos en la misma cama. Sus miradas se encontraron brevemente en la penumbra, un intercambio silencioso de incredulidad y pánico que confirmaba la realidad de lo que estaban presenciando. No era una alucinación individual, era un fenómeno compartido. Las noches siguientes se convirtieron en una tortura. Felipe descubrió con un estremecimiento que su cuerpo había desarrollado un macabro ritmo circadiano. A la misma hora, justo cuando el reloj marcaba el punto más oscuro de la madrugada, se despertaba de golpe, sin razón aparente. Y como si una fuerza invisible guiara sus ojos, su mirada se dirigía instantáneamente hacia la esquina de la sala, hacia aquella cama que durante el día parecía tan normal e inocente. La actividad paranormal se repetía. Las sábanas se retorcían, las sombras se movían de forma antinatural y aquella sensación de una presencia ocupando el lecho vacío era tan intensa que casi podía sentirse en el aire. Felipe intentó comentárselo a una enfermera durante la ronda matutina. Con voz temblorosa le describió lo que había visto. La mujer, una profesional joven, lo escuchó con una sonrisa condescendiente. «Debe haber sido una pesadilla, señor», le dijo, ajustándole el gotero. «Con la medicación a veces las personas pueden sufrir alucinaciones. Descanse, que eso le ayudará». Su familia, cuando les contó por teléfono, reaccionó de forma similar. «Estás sedado, Felipe, no distingues el sueño de la realidad», le decían, intentando calmarlo. Pero él sabía que no era así. Sabía que estaba lúcido. El suero era básico, y las pastillas para el dolor, si bien lo adormecían ligeramente, nunca le habían provocado alucinaciones visuales o auditivas. La frustración de no ser creído empezó a carcomerlo casi tanto como el miedo mismo. Fue entonces cuando tomó una decisión. Si sus palabras no tenían peso, la evidencia tangible sí lo tendría. Una de las siguientes noches, cuando sintió que el sueño se rompía y su mirada se dirigía de nuevo a la cama vacía, agarró su teléfono móvil con mano temblorosa, encendió la cámara, apuntó hacia la esquina y comenzó a grabar. La pantalla, al principio, solo mostraba la penumbra y la silueta de la cama. Poco después, allí estaba, el lento, inexorable e inexplicable movimiento de la sábana, hundiéndose y levantándose, como moldeada por manos invisibles. Grabó durante varios minutos, capturando la prueba irrefutable de que su mente no le estaba jugando una mala pasada. Al día siguiente, encontró un momento para hablar con una enfermera distinta, una mujer de mayor edad y mirada serena que siempre había mostrado una amabilidad genuina. Le mostró el video. La mujer lo observó en silencio, sin sorprenderse mucho, soltó una profunda y cansada resignación. Cuando terminó, le devolvió el teléfono. «Mire, joven», le dijo bajando la voz, «lo que le voy a decir se queda entre nosotros. En este hospital, y sobre todo en este piso, pasan muchas cosas que no tienen explicación. Lo que usted grabó, otros lo han visto. Camas que se mueven,
voces en los pasillos vacíos, sombras donde no debería haberlas. Felipe la escuchaba, fascinado y aterrado a la vez. ¿Y no hacen nada?, preguntó incrédulo. ¿Qué quiere que hagamos?, respondió la enfermera. ¿Llamar a un sacerdote para que bendiga cada cama? No podemos. Para nosotros, el personal, la única manera de seguir adelante y hacer nuestro trabajo sin volvernos locos es no prestarles demasiada atención. Son sustos, sí, pero de eso no ha pasado. No ha habido ataques ni agresiones. Son como inquilinos que no terminan de irse. Si usted no les da importancia, con el tiempo lo dejan a uno en paz. Esa conversación, si bien no le dio una solución, le otorgó a Felipe una paz extraña. No estaba loco. Lo que había experimentado era parte de un folclore no oficial del hospital. Un secreto a voces que los trabajadores cargaban como una carga más de su noble y difícil profesión. El miedo no desapareció por completo, pero la soledad de sentirse un bicho raro. Sí, la última noche de su estancia la cama volvió a agitarse. Felipe la observó, pero esta vez, en lugar de paralizarse, respiró hondo. Giró sobre su costado y cerró los ojos, aplicando a regañadientes el consejo de la enfermera veterana: no prestar atención. A veces, la única forma de convivir con lo inexplicable es aceptar que existe, y luego, con un temor respetuoso, darle la espalda. En la intrincada red de turnos y salas que conforman un hospital en Chile, existe una leyenda no escrita, una colección de susurros que se transmiten de generación en generación de personal sanitario. Esta historia le pertenece a Julieta, una enfermera con años de experiencia y los pies firmemente plantados en la realidad de su profesión. Sin embargo, esa realidad, durante el turno de la noche, se torcía hacia lo inexplicable. Por ese motivo no le gustaba el turno nocturno en ese viejo hospital. No por el cansancio o la soledad, sino por las cosas que, según sus propias palabras, despertaban cuando el sol se ponía. Lo paranormal no era un concepto abstracto para Julieta, sino una serie de incidentes concretos, pequeños fallos en la lógica del mundo que se acumulaban como gotas de agua fría en la nuca. Los equipos, por ejemplo, parecían adquirir una vida propia. Las sillas de ruedas, estacionadas en sus lugares designados junto a los pasillos, eran encontradas metros más allá, como si alguien las hubiera usado y abandonado, excepto que no había nadie. Las camillas pesadas y difíciles de maniobrar aparecían bloqueando puertas que horas antes estaban despejadas. Pero el episodio que eliminó toda duda de su escepticismo ocurrió una madrugada particularmente tranquila. Julieta se dirigía a la farmacia interna cuando, al final de un pasillo largo y mal iluminado, vio un objeto moviéndose. Era una carpeta clínica, de esas gruesas y llenas de documentos que todos usaban. No iba rodando ni deslizándose por el aire. No, se arrastraba. Se movía con un movimiento espasmódico y decidido, como si estuviera siendo jalada por un hilo invisible. Julieta se detuvo unos instantes, aterrada observando cómo el objeto recorría más de 10 metros solo, hasta perderse de vista en la intersección del pasillo. Cuando reunió el valor para acercarse, la carpeta yacía inmóvil en el suelo, fría y ordinaria. No había explicación. No había nadie ni rastro de que le hubiera amarrado nada. Solo el silencio burlón del hospital. Sin embargo, estas manifestaciones, por extrañas que fueran, carecían de una intencionalidad clara. Eran fenómenos, como ella los llamaba, molestos, pero no sentían particularmente malignos. Había un lugar, no obstante, donde la actividad era tan constante que se había convertido en una regla no escrita. La sala de descanso del personal en el ala oeste. Era una habitación amplia, con unos sofás gastados, una mesa con revistas viejas y un pequeño microondas. Pero tenía una peculiaridad. No podía quedarse a oscuras. La luz del techo, un fluorescente largo que parpadeaba de vez en cuando, siempre debía permanecer encendida. Así se lo advirtieron sus compañeros más veteranos. La luz, Julieta, nunca la apagues. Al patrón de esta sala no le gusta. Al principio lo tomó como una superstición tonta, hasta que una noche, siendo la última en salir, cometió el error de apagar el interruptor. No había dado 2 pasos en el pasillo cuando detrás de ella, la puerta de la sala se cerró de un golpe seco y violento, como si alguien la hubiera azotado con todas sus fuerzas. El corazón le dio un vuelco. Volvió a entrar, encendió la luz y miró a su alrededor. La habitación estaba vacía. Pensó que era una coincidencia, una corriente de aire, pero la prueba definitiva llegó unos días después, cuando un médico nuevo, incrédulo y cansado, apagó la luz al salir. La puerta se azotó con tal fuerza que el marco vibró. El médico, sorprendido, volvió a encenderla. Curioso y desafiante, repitió la acción. Apagó la luz.
La puerta se azotaba sola, encendía la luz. Todo permanecía tranquilo. La tercera vez, la puerta se azotó con una furia varias veces, y una taza de café que estaba sobre la mesa se estrelló contra la pared opuesta. El médico no volvió a tocar el interruptor. Para el personal era un hecho. Había una presencia en esa sala, y su único requerimiento era la luz. Era un acuerdo tácito, una tregua extraña. Mientras la luz estuviera encendida, la paz reinaba. Pero si los fenómenos de la sala de descanso eran una molestia negociable y el movimiento de objetos un inquietante misterio, había algo en ese hospital que le provocaba a Julieta un miedo visceral, algo ubicado en el cuarto piso. El cuarto piso era, en esencia, el reino del quirófano, un lugar de esterilidad, orden absoluto y procedimientos de vida o muerte. De día era un hervidero de actividad controlada. De noche se convertía en un laberinto silencioso de pasillos desinfectados, puertas cerradas e iluminación fluorescente. Y era en ese silencio, en la soledad de la madrugada, cuando los pasos se hacían presentes. Julieta solo necesitaba subir al cuarto piso un par de veces por turno, para verificar unos registros o llevar un documento urgente. Cada vez era una prueba de coraje. Al principio todo estaría en calma. El único sonido sería el de sus propios zapatos sobre el piso. Después empezaba. Unos pasos firmes, pesados que resonaban con eco en el pasillo vacío. No eran sus pasos. Estos sonaban distintos, más recios, y provenían claramente de detrás de ella. La sensación era inmediata e insoportable. Una presencia densa, opresiva, que se materializaba a sus espaldas. No era una sombra vaga o un susurro. Era la certeza absoluta de que una entidad con peso e intención la seguía. En Julieta se activaba un instinto de huida tan potente como el de un animal acorralado. Ella nunca se giraba. La regla, aprendida también del folclore del hospital, era clara. No mirar atrás. No correr, pero acelerar el paso. Dirigirse con determinación hacia la salida, las escaleras o el ascensor. Los pasos la seguían manteniendo siempre la misma distancia, un acompañante no deseado en la penumbra. La presión a sus espaldas era tan intensa que sentía una picazón en la nuca, como si una mirada gélida estuviera perforándole la piel. Solo cuando cruzaba el umbral que separaba el cuarto piso del resto del hospital, cuando sus pies pisaban el rellano de las escaleras o las puertas del ascensor se cerraban, la presencia se disipaba, los pasos se detenían de golpe y la opresión desaparecía, dejándola jadeante y con los nervios de punta. Algunos de sus compañeros más racionales lo atribuían a la sugestión. Es el eco de sus propios pasos, decían, o el sistema de ventilación. En la noche todos los ruidos se amplifican. Julieta sabía de primera mano que eso no era cierto. Conocía el sonido de sus zapatos, el rumor de la ventilación. Esto era diferente. Y no estaba sola. Otros, los que también habían tenido la mala suerte de toparse con el vigilante nocturno del cuarto piso, compartían su terror. Coincidían en un detalle crucial: la sensación de que la presencia era mala. No era un eco confundido ni un espíritu perdido. Había una intencionalidad hostil en su seguimiento. Lo que más aterraba a Julieta y a los que lo habían experimentado era una intuición profundamente arraigada, un instinto de conservación que les gritaba desde las entrañas. No se trataba solo de un susto, se trataba de una advertencia, la convicción de que si uno se detenía, si se giraba para enfrentar lo que fuera que producía aquellos pasos, o si simplemente tardaba demasiado en abandonar el piso, algo terrible ocurriría. No sabían qué, pero la certeza de que sería algo irreparable, un daño físico o mental, era abrumadora. Era una regla de supervivencia tan clara como no tocar un cable de alta tensión. Cuando los pasos empiezan, tú terminas. Te vas de inmediato. Por eso Julieta detestaba el turno de la noche, no por la carga de trabajo, sino por la carga de miedo, por tener que soportar el espectáculo esporádico de los objetos en movimiento, en especial por tener que enfrentarse turno tras turno a la posibilidad de una visita al cuarto piso, donde unos pasos pesados en la oscuridad y la sensación de una mirada llena de maldad le recordaban que en ese hospital algunos procedimientos nunca terminan. De esta manera se descorre el velo por hoy, pero la conversación continúa contigo. Te toca a ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que lo que atrajeron con la Ouija se fue realmente? ¿También consideras que el vigilante del cuarto piso en el hospital donde trabaja Julieta es una entidad maligna? Apoya al canal con tu like y suscripción. Y activa la campanita para que seas el primero en saber cuándo subamos nuestra próxima recopilación de secretos hospitalarios. Esta comunidad se alimenta de tus experiencias. Si has vivido algo que no puedes explicar, tu relato merece ser escuchado.
Envíalo al correo o por mensaje privado en TikTok o Instagram. Todos los enlaces estarán en la descripción. Difunde el miedo. Comparte este video. Nos vemos en la próxima Guardia Nocturna.